Estamos aquí organizando algunas cosas técnicas. Ok, estamos ahí, ok, en YouTube. ¿Y se escucha, Guillermo? De uno. Bueno, voy a poner... Muy bien, bueno. Buenas tardes para todos y todas. Sean todos bienvenidos a este programa que se llama Fábrica de Conversaciones. Nuestro objetivo será entonces constituirnos como un medio de comunicación alternativo e independiente para combatir la desinformación a la que se han visto subordinados nuestros pueblos a manos de los medios de comunicación masivos y hegemónicos, tales como podrán ser el periódico Semana, el Colombiano, el Espectador y etcétera. ¿No te parece, Guillermo? Pero si no le aparece el video, métase en suscripciones. Muy bien, entonces mis compañeros de Mundo T y yo nos hemos puesto en la tarea de crear este medio de comunicación con el fin entonces de informar a la población para que se cree una opinión crítica al respecto y así poder tener argumentos para ya sea criticar o apoyar el gobierno. Por lo que nosotros hacemos esto por convicción y no porque alguien nos puso aquí. Nosotros, a diferencia de los demás medios de comunicación hegemónicos, si somos sinceros y le decimos a la población que tenemos un proyecto político que respaldar, pero que lo hacemos desde los argumentos y a partir de este programa vamos a invitar diferentes expertos para apoyar nuestras opiniones. Muy bien, el día de hoy nos compete entonces hablar sobre la reforma pensional. Tenemos como invitado a Juan Camilo Laverde Molina. Él es un abogado especialista en instituciones jurídico-penales, asesor de la bancada del Partido Comunes en Derecho Laboral, Pensional y Constitucional. Además, se ha desempeñado como defensor de los derechos humanos y demás procesos que están dentro de su hoja de vida. No podría mencionarlos todos, puesto que me demoraría mucho. Así que paso a presentar el invitado. Entonces, hola Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con gusto, Camilo. Bueno, entonces, todo en orden. Ok, muy bien. Listo, estamos ok. Hay alguien ahí en el chat? No, nadie más ha comentado. Ok, bueno, disculpen los retrasos, la inexperiencia, puesto que es el primer episodio. Muy bien, Camilo, pues nosotros aquí lo que queríamos era pues conversar en torno a la reforma pensional. Nos gustaría primero preguntarte cómo es el sistema actual de pensiones. ¿Qué es lo que el gobierno quiere cambiar principalmente? Bueno, trataré de ser un poco breve en las respuestas, aunque cada pregunta de ese tipo contiene una complejidad pues, bastante significativa. Claro que sí. El sistema pensional actual es creado a partir de la Ley 100 de 1993, un sistema pensional que decidió permitir la existencia de dos regímenes pensionales y un solo sistema pensional. Esos dos regímenes tienen una característica y es que son dos regímenes que compiten entre ellos. Por un lado tenemos un régimen público denominado régimen de prima media con solidaridad y por el otro lado tenemos un régimen privado denominado régimen de ahorro individual con solidaridad. Las siglas como para que se entiendan bien es por un lado el RPM, que es el sistema público, y por el otro lado el RAIS, que es el sistema privado. El sistema público es un sistema que se conoce como un sistema de reparto simple. Es decir, es un sistema que con las cotizaciones actuales, es decir, con lo que le va pagando los jóvenes que están afiliados al sistema, va pagando las pensiones de quienes ya están en la edad de pensionarse.
es decir, con lo que pagan las pensiones con las entradas de los jóvenes. Por tanto, digamos, es un sistema que implica hasta cierto punto una suerte de subsidios del Estado porque esas cotizaciones no siempre alcanzan. Por tanto, en la medida que no alcanzan esas cotizaciones, el Estado asigna unos subsidios de tal suerte que todas las personas que están en ese régimen público puedan alcanzar la pensión que bajo las reglas de ese sistema de régimen de prima media. Se llama de prima media, ese nombre viene de que lo que hace este sistema es que paga una pensión de acuerdo a el índice base de liquidación, es decir, de acuerdo a los últimos 5 años de salarios, el promedio de los últimos 5 años de salarios del trabajador, o los últimos 10 lo que No se convenga oye. más. Y se hace un promedio precisamente, y a partir de eso se hace se saca lo que se denomina la tasa de reemplazo, que es la cantidad de ese promedio de salarios que me van a pagar una pensión. Es el régimen de prima media administrado por Colpensiones, entidad pública, paga una tasa de reemplazo en una fórmula entre el 65 y el 85%. Por el otro lado, tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es un régimen en el cual no te pagan de acuerdo, no te pagan la pensión de acuerdo a un promedio, sino de acuerdo a lo que tú ahorraste. Es como lo dice el nombre, es un régimen de ahorro individual donde yo ahorro de una cuenta individual que es administrada por un fondo de ahorros privado que me da una rentabilidad mínima supervisada por la Superintendencia de Servicios Financieros y esa rentabilidad mínima se garantiza la posibilidad de tener una pensión. En ese marco, entonces, entrega una pensión de acuerdo a lo que yo alcancé a ahorrar. Ahora, ¿cómo estamos en la realidad? Hoy tenemos un régimen de prima media que tiene la mayor parte de los pensionados. Es decir, hoy tiene cerca de 1.500.000 pensionados y que, al contrario de eso, tiene la minoría de las cotizaciones. Tiene cerca de 3 millones de personas cotizando. Por el otro lado, tenemos el régimen de ahorro individual que tiene la mayor parte de los cotizantes, casi 16 millones de personas cotizando, pero tiene la menor carga de pensiones. Solamente ha pensionado 200.000 colombianos hasta el momento. Entonces tenemos un sistema público que pensiona y un sistema privado que no pensiona, pero que devuelve saldos. Digamos que es un sistema hoy en la que la mayoría de las personas están en el sistema privado y la única garantía de pensión que tienen es que les van a devolver un saldo. Hay una cifra importante que mencionar ahí y es que hay un estudio que hicieron en la Universidad Nacional en el que se encontró que las personas a las que les devuelven saldos se los gastan en su primer año de vida pensional. Por tanto, tenemos claro que las personas que les devuelven saldos no se les resuelve la vejez. Eso es, digamos, una falacia. Se ha dicho que no, que las personas montan emprendimientos, que, bueno, etcétera, una serie de cosas, pues que en la práctica no funcionan, sobre todo porque cuando una persona ya reclama saldo está en una edad en la que no tiene capacidad productiva. Entonces, digamos, el marco general de cómo está el sistema actualmente, un sistema que solamente tiene vinculados a los trabajadores formales en gran medida, solamente a los formales y aquellos que tienen algún grado de ingresos. Es decir, un sistema que no es universal, que no tiene esa aspiración por el momento y que en la práctica solamente tiene protegidos con alguna prestación cerca de 2.500.000 colombianos. El resto están supeditados, hoy tenemos una masa de casi 4 millones de adultos mayores que no tienen ninguna protección en su vejez y pues eso nos indica que hay un problema de un pasivo social importante que se tiene que resolver. Juan, muchas gracias por esa respuesta tan completa. Eh, en ese sentido, yo quisiera pues como recoger varias cositas de las que tú dijiste y decir que en los últimos días que estuvimos estudiando la reforma, vimos que en las estadísticas nos muestran que uno de cada cuatro ancianos en Colombia se pensiona. Es decir, que ahí ya nos muestra pues una falencia muy grande que tiene el sistema actual. Otra cosa es que el sistema de pensiones actual sí o sí se tiene que cambiar. Al menos yo lo veo desde ese punto de vista y yo creo que al menos esa es como la discusión que tenemos ahora en Colombia. Porque según pues lo que yo me he podido informar, creo que el Estado tiene un déficit muy grande porque el Estado está pagando unas mega pensiones
que uno, pues en algunos casos uno le parece increíble que pues del aporte del 4% que hacen los trabajadores se use un montón para subsidiar a los megapensionados que en algunos casos superan los 10 salarios mínimos y uno no se alcanza a imaginar cuánto más. En ese sentido, pues yo te quisiera preguntar qué podrías decir al respecto, qué cambiaría con estos megapensionados, si sí pasarían a verse un poco más beneficiados las poblaciones más vulnerables en torno a eso. El sistema actual tiene dos problemas que son caras de una misma moneda, diría el profesor, bueno, varios profesores que vienen estudiando esto, sobre todo el del Observatorio de Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Son dos caras del mismo problema. El régimen de prima media tiene una característica y es que entrega altos subsidios, mientras que el régimen de ahorro individual con solidaridad tiene una característica es que entrega bajas pensiones. Entonces tenemos un problema en el cual todo el mundo, como la mejor tasa de reemplazo está en el sistema público, pues todo el mundo aspira a pasarse al sistema público. Ahora, ¿quiénes tienen mejores pensiones? Quienes tienen mejores salarios y quienes tienen más estabilidad en el empleo. Entonces, vamos a encontrarnos que esas personas, en su mayoría, buscan pasarse al sistema público, porque les garantiza una mejor pensión, una mejor tasa de reemplazo, que fue como lo que les explicaba al principio. Entonces, tenemos un sistema pensional que otorga pensión, que otorga subsidios, lo que se denomina subsidios regresivos. ¿Por qué? Porque le otorga mayor subsidio a quien tiene más. Entonces, vamos a hacer, cuando se hace el análisis, por ejemplo, una persona que cotizó con 25 salarios, al final para el subsidio que se le otorga para su vida pensional es cerca de 1.500, 2.000 millones de pesos. Mientras que una persona que cotizó con el salario mínimo en el régimen público, el subsidio que le va a otorgar el Estado en su vida pensional es de alrededor de 120 millones. Entonces, si ustedes ven, al de un salario le van a entregar un subsidio de 120 millones, mientras que al de eh, 25 salarios le van a otorgar un subsidio de 1.500 millones. Si ustedes ven, se trata de una inequidad que es necesario corregir y en efecto lo que hace la reforma al poner un umbral es poner, ese umbral indica hasta dónde van los subsidios. Entonces ya vamos a decir que los subsidios ya no va hasta los salarios de 25 salarios, sino que va hasta 2.1 como quedó la última versión. Nosotros del Partido Común venimos discutiendo que eso debería ser hasta 4, pero ahorita hablamos de ese tema del umbral. En todo caso, ese problema de los altos subsidios, pues se busca corregir con este proyecto de ley. Ahora, también se tiene que corregir el asunto de las bajas pensiones en el sistema privado. Por eso es que traemos a todos al público. Hoy, con la reforma pensional, todos quedarán hasta el tope, hasta el umbral de 2.3 salarios, todos quedarán en colpensiones. Entonces, vamos a ver cómo la reforma soluciona ambos problemas. Reduce, bueno, no lo soluciona del todo, pero por lo menos llega a un equilibrio. Reduce hasta lo más posible los subsidios del Estado, hasta 2.3 salarios, y le permite a todos los que están en el privado tener unas mejores pensiones que las que tienen hoy en día. Entonces, se trata de corregir problemas del sistema y se trata de resolver una cosa práctica. Hoy el sistema que tenemos es un sistema donde hay dos regímenes, un solo sistema, y esos regímenes compiten entre sí. Lo que hace la reforma es romper la competencia, la elimina y genera la complementariedad. Entonces ya no van a estar el régimen público y el privado compitiendo, sino que van a estar complementándose. Hasta 2.3 salarios los atenderá con pensiones y lo que exceda esos 2.3 salarios tendrá que ir a un fondo privado. Camilo, ¿y tú qué le responderías a los analistas o por ahí títulos amarillistas que nos dicen que pues a la larga los AFP van a tender a desaparecer? Pues mire, digamos que un poco lo que se decía hace algún tiempo es que la reforma pensional es un salvavidas para las AFP. En realidad es un salvavidas para todo el sistema, pero quiero hablar solamente del caso de las AFP. Las administradoras de fondos de pensiones Un hoy momento, tienen, Camilo, me dicen que si puedes hablar un poquitico más duro. las aseguradoras de fondos de pensiones hoy tienen una situación.
Y es una situación que estamos enfrentados en todo el mundo, no es solamente el régimen pensional colombiano. Y es que la población está cambiando la situación demográfica. Es decir, vamos a tener en el corto y mediano plazo más personas adultas mayores que jóvenes. Y entonces eso pareciera que afectaría exclusivamente al régimen de prima media, porque es un régimen de esquema piramidal, es decir, los que van llegando pagan las pensiones de los que están ya viejos. Pero eso también tiene un efecto sobre los fondos privados, porque los fondos privados tienen un problema muy complejo hoy en día, y es que la mayoría de personas allí vinculadas no van a alcanzar el fondo suficiente para una pensión. Entonces van a tener que reclamar los saldos. Cuando eso pase masivamente, es decir, cuando un grupo importante de colombianos lleguen a su edad madura y reclamen masivamente saldos, lo que hacen es descapitalizar los fondos de pensiones. Entonces, la realidad que hoy tenemos, y lo saben los fondos, por eso han apostado también a hacer reforma, es que si no se hiciera nada hoy, los fondos desaparecerían más o menos a 2036. Es un poco la métrica que se tiene, el cálculo actuarial que se tiene. ¿Por qué pasaría eso? Por la cantidad desbordada de personas reclamando saldos. Porque es diferente cuando reclaman pensión. Cuando reclaman pensión, yo les puedo dar su goterita mes a mes y me quedo con el grueso de los Con el recursos. resto. Mientras que y puedo seguirlos invirtiendo. Pero cuando se me llevan los saldos, se los tengo que entregar en su totalidad y eso me descapitaliza. Por eso los fondos, recordarán ustedes, en el gobierno de Duque intentaron hacer una reforma denominada paramétrica. Hay dos tipos de reformas. Una reforma estructural que cambia la estructura del sistema y las reformas paramétricas que cambian los parámetros con que se accede a la pensión. ¿Cuáles son los tres parámetros básicos de un sistema pensional? Las semanas, las edades y el monto de la cotización. Pues recordarán que lo que intentaron hacer en su momento en el gobierno de Duque fue cambiar la edad y las semanas. Pues aquí nos decantamos no por una reforma paramétrica, sino por una reforma de la estructura del sistema. Luego, también hay que hablar, y eso hay que ser sincero con los colombianos, en un futuro de mediano plazo, si queremos que la reforma pensional sea mucho más sostenible, hoy es sostenible, pero si queremos que sea mucho más sostenible, habrá que hacer una reforma paramétrica. ¿En razón de qué? En razón de la expectativa de vida mayor de los colombianos. Si ustedes revisan la expectativa de vida de los colombianos en 1950, los hombres tenían una expectativa de 61 años. Hoy tenemos una expectativa de vida que va mucho más de eso, tenemos expectativa de vida de 78 años las mujeres, 73 los hombres. Quiere decir que esa mayor expectativa de vida implica mayor tiempo en que se paga la pensión y es mayor gasto. Entonces, seguramente en un futuro tendremos esa una reforma paramétrica, pero es en razón de esa mejor calidad de vida. Si, por supuesto, si disminuyera la calidad de vida, pues no habría razón de una reforma paramétrica. En todo caso, para responder la pregunta, si no hiciéramos nada, si no hiciéramos absolutamente nada para reformar el sistema en estos momentos, la condena de las AFP es a desaparecer. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer algo? Porque es que no se trata, o sea, si se tratara solamente de dejar morir a los privados, pues está bien, pero es que se trata de colombianos que tienen una expectativa de qué hacer en su vejez. O sea, ¿qué hacemos con los colombianos en su vejez? Entonces no podemos dejar quebrar los fondos, no se trata de salvar a los privados, se trata más bien de salvar las personas que necesitamos que tengan una pensión en su vejez. Se trata de salvar la plática de los trabajadores, pues al fin y al cabo. Em, sí, y en todo caso, pues la reforma lo que también propone es que hay un excedente, lo entiendo yo, pues como unos intereses que en todo caso van a ir a las AFP. Me imagino que eso era de lo que tú hablabas, de que es en el momento en que puedan reclamar estos saldos también. Em, Ah, sí, en ese sentido, Camilo, yo ahora quisiera preguntarte cuál es como la situación política actualmente en torno a la reforma. Pues ya sabemos que se aprobó en el Senado, ¿cierto? ¿Qué es lo que sigue en Cámara? ¿Qué es lo que nos podemos esperar de aquí en adelante? Cualquier proyecto de ley, según la ley quinta del 92, tiene cuatro proyectos de ley, se trata de una ley ordinaria. Y si hay diferencias entre lo que sale en Cámara y en Senado, pues tendrá que existir como una suerte de elemento adicional que se llama la conciliación. Eh, ya pasó los dos debates en Senado, corresponde ahora a la Comisión Séptima Constitucional de Cámara de Representantes la discusión.
en primer debate en Cámara y el segundo en la plenaria de la Cámara de Representantes. De ahí tendrá que salir un texto y si es diferente al que salió del Senado, tendrá que conciliarse. Hoy tenemos un ambiente, digamos, más o menos favorable, hay un consenso social de que es necesaria la reforma. Digamos que en eso ya se ganó en la discusión pública. Si hoy habláramos de la reforma a la salud y la reforma pensional, hoy podemos decir con tranquilidad que esa discusión en la opinión pública ya se ganó. Se necesita la reforma. Ahora la pregunta es qué tipo de reforma. Esa, digamos, es, digamos, el pormenor es un poco la discusión. Hoy creemos que lo que nosotros como Partido Comunes lo venimos diciendo desde el primer debate y lo ratificó el presidente Petro, y es que hay que garantizar un mayor umbral para garantizar mejor calidad de las pensiones, porque una cosa es tener pensión y otra cosa es tener una pensión de que garantice la vida digna, la vida digna. Luego, entonces, lo que nosotros creemos es que hay un ambiente favorable. La característica de la Cámara de Representantes, a diferencia del Senado, es que responde a las lógicas territoriales. Entonces, responde al campesino, responde al señor del barrio. Entonces, la Cámara de Representantes, por tener esa calidad, esa especificidad de responder a los territorios, muy seguramente genera mayores costos políticos decir una cosa o la otra. En el Congreso de la República todo se mueve alrededor del costo político. Si lo que me genere costo político, pues no lo hago como político porque yo quiero mantenerme acá como político eternamente. Claro. Entonces, seguramente como hay mayores costos políticos, hay un ambiente más favorable que el que hubo en Senado. Aún así, aquí hay presiones gigantescas. Se trata de, de, de definir qué va a pasar con los ahorros pensionales de las personas. Estamos hablando de hoy las AFP administran casi 420 billones de pesos. Es un poder económico gigantesco, es Inmenso. definir qué pasa con la inversión en muchas partes, en muchas de las obras públicas, muchas de las obras privadas se hacen con préstamos de los fondos privados. Entonces luego se trata de un poder económico muy importante y ese poder económico aquí se manifiesta en muchas formas. Entonces, por supuesto, aquí hay una disputa política muy importante, pero hay un ambiente favorable a que esta reforma apunte al espíritu que es garantizarle al mayor número de colombianos una prestación en su vejez. No digo una pensión porque ya ustedes sabrán que es un sistema de pilares. El pilar ese solidario y semicontributivo no son precisamente una pensión, más bien son una prestación que entrega el sistema, y por tanto, pues lo que estamos buscando es pasar de un sistema que hoy le entrega prestación a cerca de 3.500.000 colombianos a un sistema que le entregue prestaciones a 11 millones de colombianos. Entonces, por supuesto, que las pensiones serán mucho más bajas, sí, pero el beneficio es que van a ser para 11 millones de colombianos Claro. en su vejez. Entonces, no sé, recordarán una carta que sacaron algunos profesores, incluso algunos de universidades públicas, diciendo que no estaban de acuerdo porque se les iba a bajar la pensión. Por supuesto, se va a bajar las pensiones, pero es que ¿cómo es posible que un colombiano gane una pensión hoy de 25 salarios mientras con esa se podrían pagar la de 25 colombianos? Claro. Entonces, digamos, se trata de redistribuir un poco mejor. Entonces, eh, digamos, hay un ambiente muy favorable. Es muy posible que cerca del 20 de junio ya estemos diciendo que hay reforma pensional en el país, y pues también queda la disputa política de cuándo se empieza a implementar, porque también de eso depende el próximo gobierno acá en Colombia. Claro. Entiendo, Camilo, y esperemos que así sea. Ya que mencionabas el tema de los pilares, precisamente entonces yo quisiera que nos metiéramos por ese lado y nos explicaras bien eh, qué es ese tema de los pilares, que tal vez mucha gente no lo entiende aún. Pilar solidario, contributivo, semicontributivo. Y lo otro que yo te quisiera tocar es el artículo 94, que yo creo que ha sido algo polémico, que algunos lo llaman que es un mico. Y es también, Camilo, que pudieras hablar un poco de ello. El artículo 94 es el que habla en torno como a esa discriminación positiva, como para ponerlo en esos términos, en favor de comunidades indígenas o afro. Entonces, te propongo que empecemos como por el lado de los pilares y luego hablamos del artículo. Yo me voy a tomar el atrevimiento de compartirles pantalla un momento Claro, bien.
de una. para mostrarles un poco, no sé si están viendo la presentación que estoy proyectando. Se ve, se ve. ¿Cómo la ves? Listo, entonces vamos a tener un sistema de pilares que tiene cuatro pilares. Aquí los vemos, un pilar solidario, en el cual van a estar las personas que nunca cotizaron al sistema o que habiendo cotizado, cotizaron por debajo de las 300 semanas. Esas personas van a tener el derecho a recibir una renta solidaria correspondiente a la línea de la pobreza. Vemos que para el 2022 la línea de la pobreza eran 223.000 pesos, por eso aquí pues aparece 223.000 pesos. Perdón, para el 2023 era la línea de la pobreza. Es decir, todas las personas, ¿y quiénes van a ser ese pilar solidario? Las personas que clasificados en el CISBEN estén entre el A1 y C3. Esas clasificaciones son los pobres, los extremadamente pobres y los vulnerables. Es decir, vamos a ponerle a 2.500.000 personas que hoy están en esa condición, adultos mayores, los vamos a sacar, digamos, virtualmente de la pobreza extrema de inmediato, porque esa es la línea de la pobreza. Entonces, ese es un primer pilar solidario, que es un subsidio completamente, que no es prestacional, perdón, que no es pensional, se trata de un asunto prestacional y que tienen también, digamos, una condición, y es que mientras la persona se mantenga en la pobreza, la vulnerabilidad o la extrema pobreza. Entonces, en ese sentido, es un primer pilar que cobijaría cerca de 2.500.000 personas en el país. Hay que recordar que hoy existe algo parecido con Colombia Mayor, que, digamos, entrega un monto bimensual a los colombianos, pero que es muy pequeño en comparación, digamos, de lo que aquí sucedería. Y Y es pues que ese, bimensual, y es bimensual. claro que sí. Y aparte de que es bimensual, tiene un problema y es que los municipios lo pueden, digamos, apalancar con recursos propios, pero casi ninguno lo hace. Y pues es una cuestión pírrica. Hoy estamos hablando de 72.000 pesos en promedio en todo el país. Entonces, ese primer pilar es un pilar que nos resuelve un problema, nos resuelve la pobreza extrema casi de inmediato, por lo menos estadísticamente. Por supuesto, nadie vive en este país con 223.000 pesos, pero de que sirven para solucionar un poco la situación, sirven. Entonces, Claro, es una digamos que, diferencia enorme. que, que es una situación de mejora. Quisiéramos, y el presidente lo ha planteado, que fuera medio salario mínimo o incluso que pudiera llegar a ser un salario. Pero eso va a depender de las finanzas públicas, de cómo se comporten. Para lo que hoy alcanzan las finanzas públicas es para 223.000 pesos, que es la línea de la pobreza. Después de eso tenemos un pilar semicontributivo, este pilar de acá, perdón, este pilar de acá semicontributivo, que corresponde a las personas que estando en cualquiera de los dos regímenes no alcanzaron a llegar a las 1.000 semanas, que quedaron entre las 300 y las 999. Ahora, ahorita les voy a explicar por qué, digamos, no se habla de las 1.300 cuando dijimos que esto no es paramétrico, no vamos a modificar la regla de las 1.300 semanas, pero porque este pilar va solamente hasta las 999. Ahorita les explico un mecanismo que va a quedar muy interesante. Pero en el pilar Súper. solidario, lo que vamos a hacer es que cogemos lo que haya alcanzado a ahorrar la gente, se le indexa con el IPC más 3 puntos y sobre ese total se le da un subsidio del 20% a los hombres y del 30% a las mujeres. Y sobre esa masa se le divide por su expectativa de vida pensional, otorgándole una renta vitalicia. Entonces la persona tendrá una renta vitalicia que muchas veces que está como entre los 300 y los 800.000 pesos, más o menos. Y es un pilar que se entrega de manera vitalicia. Este pilar soluciona un problema. Las personas que les devolvían el sistema a estas personas que están entre las 300 y las 999, actualmente les devuelve los saldos. Y como les decía al principio, esas personas, eso les alcanza para su primer año. De resto, quedan como un pasivo social para sus familias y para la sociedad en general. Entonces, ese es el pilar semicontributivo. Ahí, pues, digamos, se espera que ahí en ese pilar van a quedar cerca de unas 2 millones de personas más. Y luego tenemos el pilar contributivo. Las personas que estén entre las 1.000 semanas y en adelante, hacia arriba, van a tener derecho a una pensión. Ya ahí sí, una pensión. El pilar semicontributivo tampoco es una pensión porque tiene un subsidio y por tanto se trata también de una prestación. Ya a partir de las 1.000 semanas vamos a tener personas con pensión. ¿Por qué a partir de las 1.000 semanas? Porque entre las 1.000 y las 1.300 se crea el mecanismo de pensión anticipada.
Las personas podrán, cuando lleguen a 1.000 semanas, pensionarse y de la misma pensión les van a sacar la cotización para que lleguen a las 1.300 semanas. Eso le va a permitir una masa importante hoy de colombianos que no llegan sino hasta las 1.000 poder alcanzar la pensión pagando con la misma pensión la pensión. Eso suena, digamos, repetitivo, pero es con la misma pensión voy a poder pagar las cotizaciones faltantes para las 1.300 semanas. Entonces, este es un mecanismo que nos permite a una gran mayoría, una gran masa importante de colombianos acceder a la pensión. Ahora, el pilar contributivo va a estar dividido en dos. Eso sí, va a ser una sola pensión, pero va a estar dividido en dos. Las cotizaciones hasta 2.3 salarios se me quedan en el régimen de prima media, es decir, en el régimen público, hasta 2.3 salarios. Nosotros, insisto, tenemos una aspiración que sea hasta los 4. Y lo que exceda esos 2.3 salarios en adelante, aquí falta corregirlo, lo que exceda esos 2.3 salarios en adelante, lo tendré que cotizar a un fondo privado. Pongamos el ejemplo, yo me gano, digamos, que me gane 5 salarios mínimos. Los 2.3 iniciales los cotizo a Colpensiones y el restante a un fondo privado. Ahora, ¿quiénes ganan más de 2.3 salarios en Colombia? Pues hay que decir que casi que el 75% de los colombianos ganan hasta 2.3 salarios. Es decir, que solamente es un grupo muy pequeño los que van a cotizar finalmente a los fondos privados, pero es el grupo que más cotiza y que más constantes son en sus cotizaciones, porque son los que son profesionales, son los que casi siempre tienen estabilidad en su empleo. Claro. Entonces, este pilar contributivo va a ser una complementación entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, ¿de acuerdo? Y tenemos un último pilar, que es el pilar voluntario. Los que ya, después de que ya han aportado a estos dos pilares, tengan recursos propios, podrán cotizar a un sistema de ahorro voluntario, a donde puedan adquirir una pensión por de aparte, que es una pensión voluntaria. Más o menos eso es el sistema de pilares, rápidamente. No recuerdo la segunda parte de la Vale. pregunta, pero Sí, sí. No, esa es una explicación rápida de lo que es el sistema de pilares. súper Camilo, no, me pareció muy claro. Espero a la gente que nos esté viendo ahí que también. Camilo, no, la otra era que tratáramos el artículo 94, la que, si no estoy Ah, bueno. mal, habla como esa discriminación positiva. No, ese no es el artículo 94, es un artículo nuevo, pues todavía no tiene, digamos, no está establecido cuál será Ah, ok, ok. su numeración dentro de lo que quede en Cámara. Ahora, eso, digamos que hay que entenderlo. Nosotros de Comunes, también desde el Partido Maíz, veníamos pidiendo eso. Digamos que al final, toca decirlo así, pues con un tanto de oportunismo, un tanto de buena fortuna, el representante, se me escapa el apellido, Huelantala, creo que es el apellido, No sé, ¿qué partido será? que es del Partido AICO. Entró al Congreso porque fue quien demandó la curul de Polibio Rosales y ganó la demanda, sacó a uno y entró él. Él presentó una proposición que no es una cosa descabellada, lo que pasa es que no tiene un estudio fiscal que lo resuelva. Lo explico rápidamente. Hoy sabemos en Colombia que las personas de la ruralidad, que son el 30% de la población, tienen una expectativa de vida menor que las personas en las ciudades. Entonces la pregunta ¿es justo que una persona que vive menos se pensione a la misma edad de quienes viven más? Esa es la discusión, esa es la discusión de fondo. Ahora, eh, ¿cuánto vale eso? Cambiar el parámetro de la edad para una población que no es pequeña, es que es el 30%, aquí se ha acostumbrado con los colombianos a creer que la ruralidad son una minoría, no lo son. La ruralidad en Colombia no es una minoría, la tercera parte de la población, eso no es una minoría. Se trata de un grupo muy importante de la población que vive en el campo y que tiene una expectativa de vida menor. Entonces, si ustedes revisan la expectativa de vida, según los datos del DANE, la expectativa de los indígenas, por ejemplo, digamos en promedio, porque según la etnia varía, pero en promedio la expectativa de vida de los indígenas son los 63 años mujeres, 60 años hombres.
Eso quiere decir que si ustedes miran las edades de pensión, estamos diciendo que ellos se pensionarían, disfrutarían un año de la pensión y muerto. Y se van. Digamos, alrededor de esa idea de la expectativa de vida es que se hace esa proposición, que no es descabellada. Nosotros mismos la hicimos en Comisión Séptima en el primer debate. Ahora, el problema es un problema fiscal. ¿El Estado tiene hoy para resolver el pago de ese tipo de pensiones? Tal vez no. Entonces, por eso el Ministerio de Hacienda, por lo menos al caso del Partido de Maíz y al caso del Partido de Comunes, cuando hicimos esa propuesta que le hicimos mucho antes, la hicimos en el debate, en el primer debate, nos dijeron que no, pero digamos ahorita en medio del segundo debate, con la intención de que esto pudiera pasar, que se pudiera discutir bien con elementos técnicos en Cámara, pues se avaló la proposición y pasó el artículo, pero pues se trata de algo que hay que discutir técnicamente, que es una cosa que cuesta plata. Entonces, eh, hay que decirlo, pues no es una propuesta descabellada, es una necesidad de entender diferente a los que son diferentes y poder recompensar un poco lo que hacen con su expectativa de vida, pues porque en últimas la expectativa de vida saludable que tienen las personas en el campo se ve reducida por los esfuerzos que hacen para garantizarle a la vida a las ciudades. Eso, si lo ponemos en términos, Claro, don si lo ponemos, Camilo, y teniendo en cuenta pues que son poblaciones que ocupan la periferia del país, pues lo que conocemos históricamente como la periferia del país, entonces pues no está como por demás como no, y asumir esa deuda histórica, lo diría yo. incluso no necesariamente son la periferia, porque si usted camina a una hora de Medellín, a una hora de Bogotá, eso no es periferia y ahí están esas comunidades. Claro, claro. Entonces, ahí pues digamos, no es solamente eso, es simplemente pues poder reivindicar eso. Ahora, ¿es posible en el marco general del sistema de pensiones? Esa es la pregunta difícil. Claro, eso tiene un valor que no ha sido calculado, por eso muchos han intentado, han entendido que se trata de un mico, porque no tenemos cuánto vale eso y que eso sí podría poner en riesgo, comprometer, eh, comprometer, digamos, la sostenibilidad financiera de la reforma. De la Ahora, reforma. nosotros partimos de una máxima y es que los derechos cuestan. Es decir, los derechos no son gratuitos. El Estado Social de Derecho se crea para dar derechos. Y en tanto se crea para dar derechos, pues a nosotros no nos importa mucho, por lo menos desde el Partido Comunes, no nos importa mucho que eso valga plata. Pues sí, vale plata, pero son derechos y hay que darlos. Entonces, pues tendrá que darse la discusión en Cámara, pero pues si nos preguntan desde el punto de vista nuestro, eso tendría que hacerse. Entiendo, entiendo. Bueno, entonces, pues, como vemos, es algo que está sujeto a discusión y bueno, yo quería tocarlo pues porque Camilo, no sé si vos has visto pues que aprovechado así de cositas de la reforma y que pues desencadenan en desinformación. Entonces, eso es pues como la intención que nosotros teníamos. Ahora, Camilo, yo quisiera empezar abordando como esos mitos. Vamos a empezar a derribar mitos acá. Para la gente que nos esté escuchando y nos llegue a escuchar, venga, deje de decir lo que no es, deje de transmitir la información que no es y escúchenos, eso es lo que estamos invitando a las personas. En ese sentido, Camilo, voy a empezar por el tema de los jóvenes. ¿Cuál es ese mito que dicen que es que con la reforma pensional los jóvenes no van a alcanzar la pensión? Otro de los argumentos es que según algunos cálculos estadísticos dicen que los jóvenes en ciertos años, en cierta etapa van a adquirir una responsabilidad muy grande sobre sus hombros, puesto que se van a acabar los ahorros de las pensiones dentro del Estado. Entonces empecemos como por ese mito, Camilo. No, pues es que si no hacemos nada, es que si no hubiera reforma pensional, pues los jóvenes no tendrían pensión. Hoy virtualmente podemos decir que los jóvenes no se van a pensionar. Si un joven, digamos, hoy lo que sucede, la informalidad es una cuestión muy difícil. Hoy para que una persona se pensione con el máximo posible eh, de tasa de reemplazo tendría que trabajar 35 años. Hay personas que logran engancharse al mercado laboral casi que después de los 30. Entonces estamos diciendo que cualquier persona que hoy se haya enganchado al mercado laboral después de los 30 no tiene pensión.
Entonces, digamos, y eso no es una masa pequeña, cada uno conocerá en su familia los casos, pero sabrá que no es una masa pequeña las personas que se enganchan al mercado laboral después de los 30. Claro. Entonces, hoy tenemos una realidad y es que el sistema pensional, el régimen de prima media, pues puede ser sostenible todo lo que sea porque es que se paga con recursos públicos. Entonces, a pesar de que es un sistema piramidal, donde los jóvenes pagan la pensión de los adultos, eso siempre, eso nunca ha alcanzado, las cotizaciones de los jóvenes nunca ha alcanzado y pues eso ha llevado a que anualmente en el presupuesto general de la nación se tengan que incluir unos recursos importantes para pagar las pensiones. Eso, digamos, no es una cosa nueva. Desde que está la ley 100 estamos pagando con recursos públicos las pensiones. Ahora, hay un momento difícil que va a ser el cambio de la pirámide demográfica, es decir, van a haber más, hoy tenemos más jóvenes, es decir, la base más ancha que viejos, y vamos a pasar a una pirámide invertida, donde vamos a tener menos jóvenes y más viejos. Eso es una tendencia internacional, eso no pasa solamente en Colombia, ¿no? Tenemos, digamos, la gente ya no tiene 20 hijos, la gente no tiene hijos sino perros, etcétera. Entonces, es una tendencia que está sucediendo. Eso no quiere decir que esa tendencia implique que ha mermado la población mundial. Si ustedes miran las cifras de la población mundial, sigue, se mantiene estable. Entonces, vamos a enfrentarnos a un momento en el que lo que va a tener que suceder es que va a tener que meterle más recursos al Estado a las pensiones, pero en ningún momento se puede decir que no van a haber pensiones para los jóvenes. Ahora bien, este sistema, eh, eh, esta reforma pensional crea una cosa que es el fondo de ahorro para el pilar contributivo. Y es que como el Estado va a empezar a recibir todas las cotizaciones del 80% de los trabajadores, que son los que ganan menos de 2.3 salarios, y va a recibir todas las cotizaciones para pagar las pensiones, se va a ahorrar lo que hoy se está gastando en el presupuesto general de la nación. Se lo va a ahorrar. Pero ¿qué le dijimos en la reforma? No, no se lo ahorre. Guárdelo para pagar las pensiones futuras. Entonces se crea un fondo de ahorro que permite que cuando se acabe la plata, es decir, cuando lleguemos a ese momento en que la pirámide se invierta, pues cogemos plata de ese fondo y desahorramos y eso le va a permitir al Estado pagar las pensiones de los hoy jóvenes. Entonces, esa idea de que los jóvenes no se van a pensionar, por supuesto, es falsa. Habría que decir que vamos a pasar de un sistema que pensiona solamente a 2 millones de personas, 2.500.000 más o menos, a un sistema que va a tener 11 millones de personas con alguna prestación. Eso quiere decir que, por supuesto, va a pensionar. Es que vamos a pasar de un sistema que devuelve saldos, que es lo que pasa hoy. Hoy a la gente le dicen, es que se le van a robar el ahorro. Pues claro, no es que lo vayan a robar, es que le vamos a dar una pensión. Hoy, porque le están diciendo a la gente no va a poder reclamar sus saldos, pues no lo va a reclamar porque le van a dar una prestación, le van a dar una pensión. Entonces, por supuesto, eso se trata de un mito, o sea, realmente lo que pasa es una situación totalmente contraria. Ahora, ¿por qué se crea el mito? O sea, para qué se crea el mito? Porque cuando le dicen a la gente, no, es que esa es su plata, eso es suyo, pues la gente dice, sí, es que eso es mío, pero lo que no le dicen es que eso es suyo, pues no le alcanza para pensionarlos. Ahora, si le digo que eso no es suyo, pero lo pensiono, esa es otra realidad. Y eso es lo que va a pasar con esta y digamos que por más de que, digamos, haya muchas críticas a los sistemas de reparto simple, son la mayoría en el mundo. En la mayoría de los países esto es una realidad, los sistemas de reparto simple. Y nadie, digamos, tiene como la idea de que está mal que tus ahorros los cojan para pagar las pensiones de otros, siempre y cuando luego me paguen mi pensión. A eso no le parece a mí. La mayoría del mundo europeo está en esa condición. Entonces, pues la realidad es que no se trata de una cosa que no se haya hecho en el mundo ni nada de eso. Exacto. Y lo otro que hay que entrar a decir, Camilo, es que pues si nos ponemos a analizar otros sistemas de pensiones, creo que si nos vamos al caso de España o Francia, tienen que cotizar muchos años más de los que se cotiza actualmente y de los que propone la reforma pensional. Claro, pues Y igual allá hay una expectativa de vida mayor. Eso también hay que... exacto, bueno, sí, hay que tener en cuenta eso. Y lo otro es también que la edad de pensión en estos países es más alta, como para añadirlo al debate. Y lo otro que yo quería, pues como resumir acerca de tu intervención, es que pues entonces también hay que entender, o sea,
las dinámicas que suceden a nivel mundial, que obviamente repercuten en eso y no es que sean cosas, temas de la reforma pensional o del gobierno Petro, sino que, o sea, es una realidad que la pirámide poblacional a nivel mundial se está engrosando en la cúspide, ¿cierto? Em, en ese sentido, cuando mencionabas, por ejemplo, lo de la informalidad, yo quisiera, ya que tocáramos ese tema, Camilo, y es como para que entrelacemos, o sea, ¿qué relación llega a tener la reforma pensional con la laboral? Debe ser, em, o sea, resulta siendo la reforma laboral demasiado importante para la pensional, a tu forma de ver las cosas. Voy a usar una frase que ha utilizado múltiples veces la ministra y es, no hay mejor reforma pensional que una reforma laboral. Luego, porque es que a donde tenemos que llevar el trabajo en Colombia es hacia la idea del trabajo digno y decente. No solamente por la categoría de la OIT que describe el trabajo decente, sino también digno, el que genera prestaciones. Hoy tenemos una informalidad que supera el 50% en Colombia, una informalidad que hace que la mayoría de empleos impliquen el no pago de las prestaciones sociales. Entonces, tenemos que conducir al mercado laboral colombiano a un estadio en el cual todos estén obligados a cotizar. Entonces, mejorar la calidad del empleo repercute directamente sobre la cantidad de cotizaciones que se hacen al sistema pensional. Entonces, definitivamente es una cosa va amarrada a la otra. Tenemos que hacer una reforma laboral que mejore la calidad del empleo en Colombia, que mejore el mercado laboral en Colombia, que garantice mayor formalidad en Colombia, y eso es la savia de la que va a beber la reforma pensional. Entonces, por supuesto, una cosa va definitivamente amarrada a la otra. Son casi que indisolubles esas dos cosas. Sí, total, Camilo, porque es que pues al fin y al cabo, sin, como lo decía, sin trabajo digno, decente, pues, al fin y al cabo formalización, pues no habría cotización, ¿cierto? Camilo, lo otro, la mesada 14, que mucho se habla también, se han visto titulares por ahí, ¿qué hay de El cierto en acto que legislativo volvería? ¿Qué nos El puedes acto decir? legislativo, el acto legislativo 01 del 2002 eliminó la mesada 14. Eso no lo eliminó Petro, eso lo eliminó Álvaro Uribe Vélez con la reforma constitucional del 2002. Entonces aquí no existe hace mucho tiempo mesada 14, existe creo que solamente para el régimen especial de los militares. Militares. Existe la mesada 13. Esa mesada no desaparece. Hay un artículo, una salvaguarda en el sistema, en la reforma en la que prohíbe la desaparición de la mesada 13. Esa se mantiene. Es decir, los trabajadores, los pensionados recibirán los 12 meses del año más una prima o una mesada 13 partida en dos a mitad de año y a final de año. Digamos que esa es como se va a mantener. Así está actualmente. Los que tienen, por ejemplo, en el sistema privado, hay dos formas de pensionarse, que es renta vitalicia o retiro programado. Los que están en retiro programado actualmente no reciben eso. Y el sistema, como va a quedar en la reforma, pues va a garantizar que todos reciban esa treceava mesada desde que tengan pues su pensión. Es decir, en el pilar semicontributivo y en el solidario no existe esa garantía, pero en el pilar contributivo, por supuesto que sí existe eso que es un derecho adquirido ya de los trabajadores. Entiendo, entiendo. Sí, muy claro. Para los que de pronto quieren desinformar por ahí, la mesada 14 la quitó Álvaro Uribe Vélez. Por favor, pónganlo en los titulares de algún periódico. Camilo, pues así a grosso modo, a mí me parece que hemos tocado muy bien el tema de la reforma. Yo quisiera volver, si de pronto se te ocurre añadir algo que sea importante y se nos escape, pues te lo agradecería mucho. Yo quisiera volver sobre el tema político. Es decir, em, sí, las bancadas de los diferentes partidos en la Cámara, ¿qué más podrías decir? Porque en el Senado vimos que por lo menos partido de la U y creo que el Liberal también votaron a favor. ¿Qué se puede esperar de estos partidos ahora en la Cámara? Puesto que por ahí vi algunos titulares que decían que de pronto el partido de la U se estaba ahora bajando.
¿Qué hay así? No, pues es con lo que te decía al principio, el costo político, es la misma situación. En Cámara hay mayor costo político de todo lo que se haga. Entonces, en Cámara es muy difícil que nos encontremos en ese estadio en el que no se apruebe la reforma. Además, porque casi, digamos, se supone que este es un régimen bicameral en el cual cada cámara es independiente y cada cámara toma sus decisiones. Pero eso no es tanto así, digamos que hay un papá y un hijo en las cámaras y normalmente las decisiones, eso podría ser súper antipopular si me lo escucharan decir acá, pero normalmente las decisiones que toma el Senado son respetadas por la Cámara. Aún así, pues por supuesto el debate democrático está abierto. Tiene la Cámara la posibilidad de hacer modificaciones que pueden mejorar o cambiar la reforma pensional. En todo caso, eh, todas esos cambios que se puedan dar tienen que contar hoy con el aval fiscal por un lado y, digamos con el aval también del gobierno con la intención, porque se trata de un proyecto de gobierno. El aval fiscal es supremamente importante porque es que es el ministerio diciendo si tengo o no tengo plata para hacer lo que ustedes me están pidiendo. Entonces, puede pasar muchas cosas, pero creemos que hay un ambiente político y que seguramente la marcha del 1 de mayo le notificará a los congresistas que deben tomar una decisión popular, una decisión alrededor de las mayorías de los trabajadores. Por tanto, pues también muy importante la movilización ciudadana que permita mandarle mensajes a los congresistas. Muy bien, Camilo. Y desde aquí, desde Mundo T, con Guillermo y el apoyo pues, de los demás sindicatos, pues seguro que estaremos apoyando la marcha porque sí, es sumamente importante, como para terminar de darle la estocada final. Entonces yo siento como que en últimas la reforma pensional ha pasado como los obstáculos más grandes. Em, Camilo, pues muchas gracias. Si de pronto sientes que se nos escapa algo así, ¿tú qué dices? No, pues no, nada, yo creo que hemos tocado como a grandes rasgos los mayores temores pues alrededor de la reforma pensional, invitarlos pues a que conozcan eso. Nosotros, me permito aquí, digamos, el momento de la cuña, en las redes sociales del senador Omar Restrepo y el representante Germán Gómez, ahí van a encontrar material casi a diario sobre estas reformas, también sobre la reforma de la salud, en el cual pues hemos tratado de despejar muchas de estas dudas alrededor de los mitos y realidades de las reformas. Hay que decir que pues hay todo una artillería de la prensa oficial, eh, de la prensa de los empresarios en contra de esto. Se trata de una reforma que le quita gran parte del poder económico a los privados y se lo entrega al sistema público y pues por supuesto tienen unos enemigos muy grandes, pero pues que en general lo que tenemos que tratar es de buscar los datos que nos permitan dar confianza sobre esto y pues decirles que esta reforma es una reforma que modifica lo que venimos viviendo en el país. Ya no vamos a ver nunca más un adulto mayor en una situación de absoluta pobreza. Entonces, es una cosa que puede ser una ganancia muy importante para el país y que es una ganancia que se da en democracia y que es importante que todos defendamos. Entonces, por eso ojalá puedan conocerlo y pues que conozcan también como de la posición del Partido Comunes, que hemos sido defensores de esta reforma, hemos sido un poco más radicales por los trabajadores que otros congresistas y pues que en esa aspiración esperamos que nos que puedan contar con nosotros para lo que se viene adelante. Muchas gracias, Camilo. Desde acá me tomo la vocería de Mundo T, de el canal de los trabajadores y pues agradecerle por esa labor que ustedes están haciendo allá y decirle pues que los y las trabajadoras nos sentimos muy bien representados por ustedes. Entonces, pues la reforma ha pasado los obstáculos más grandes, los pupitrazos, cierto, Camilo, los boicoteos del Centro Democrático. Pues entonces, eh, creo que entonces, según tú, pues, podemos estar muy positivos. Em, Bueno, Camilo, hay que pues, bajar la guardia, hay que seguir exacto, no se puede reclamando bajar la esto en las guardia. calles, pero sí, digamos, hay un buen ambiente.
Exacto, entonces vamos a, Camilo, en conclusión, vamos a ratificarlo este miércoles en las calles. Claro que sí, eso es lo que hay que hacer. Total, Camilo, esperamos pues tenerte en otra ocasión acá en el canal, conversando sobre la reforma a la salud, sobre diferentes cuestiones de actualidad política. Listo, muchísimas gracias por la invitación. Camilo, muchas gracias. Feliz día, esperamos seguir en contacto. Vamos a dejar las redes sociales tuyas aquí en la descripción para que la gente también te siga y pues sigamos dándole forma a este proyecto político y consolidando este medio de comunicación independiente y alternativo. Dale, muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Bueno, muchas gracias a las personas que se conectaron, a los que nos lleguen a ver aquí en algún momento el video en YouTube. Les vamos a dejar abajo nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos apoyen, se suscriban, den me gusta, dejen preguntas, propongan algún personaje que quisieran ver aquí. No es que nosotros tengamos mucho lobby, pero pues Mundo T, de la mano de Guillermo, la CUT y diferentes asociaciones, sí se tiene un recorrido y un proceso político pues bastante amplio y se pueden llegar a convocar diferentes personajes. Así que pues nada, los invitamos a que nos apoyen, se suscriban, den me gusta, sientan este espacio como suyo y ustedes también, es de debate, critíquennos, aporten lo que ustedes quieran. Así que aquí abajo les dejaremos nuestras redes sociales, nuestro Patreon para quienes deseen apoyarnos económicamente y continuar con este trabajo. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.